Buenas tardes, doctor Faberov. Bueno, un poco voy a disentir lamentablemente con el profesor ingeniero Agosta, porque él presenta una parte de la historia, no presenta lamentablemente toda la historia. Cuando yo vi su trabajo en internet, cuando lo presentó el Peters en Rosario, lo analicé detalladamente el proyecto, ingeniero. O sea, en el 2001, cuando se sancionó la ampliación de la red de subtes, es el primer plan en toda la historia de la red de subtes y metros de Buenos Aires que tiene participación activa de la comunidad a través del Instituto de la Audiencia Pública que establece la nueva Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el gobierno de entonces, el actual legislador Aníbal Ibarra, presentó un proyecto de ampliación de 50 kilómetros, habiendo contratado una consultora con varios profesionales que periódicamente rotan en los estudios. Ante ese planteo, para los que no son de Buenos Aires, un proyecto de 50 kilómetros con concesión por 30 años implicaba un sistema de doble lectura. O sea que la legislatura prácticamente por unanimidad votó la expansión, pero inmediatamente convocó a audiencia pública. O sea, sancionó el 14 de junio del 2001 y convocó a audiencia pública para el 14 de agosto del 2001. Después de la audiencia pública, los legisladores y sus asesores dan la opinión final y se vota la ley en segunda lectura. Bien, en ese periodo, junio-agosto del 2001, trabajé con otro especialista, analista en transporte, prácticamente las 24 horas, para presentar un proyecto de ley alternativo al oficial de la ciudad. Primero lo presentamos como proyecto parlamentario y después un legislador que participó de la audiencia pública tomó nuestro proyecto y lo convirtió en estado parlamentario. Faberov, perdón. Sí. ¿Podés concretar tu pregunta si es que hay alguna? Porque hay muchas otras personas. No, el tema básico, ingeniero, es que hay que conocer, cuando uno plantea planes, hay que plantear todo lo que existe en la materia. La ley 670 tiene dos trazas adentro de la ley. El proyecto original establecía estaciones y posteriormente, con nuestro aporte de un proyecto de ley integral que bautizamos como redes, con doble D, establecimos varias pautas importantísimas que después el proyecto Peters primero las ignoró totalmente, porque coincidimos. Ellos critican el proyecto oficialista que presentaron y nosotros lo hicimos en la audiencia pública y en la discusión de la ley. Pero como pautas importantes para abreviar rápidamente. Nosotros, el famoso RER de los Belgrano, está en la versión taquigráfica de la ley. Cuando antes nunca, todos los teóricos y académicos solamente hablaban del RER, de los otros RER del estudio del 70. Y aparece como novedad el del Peters, cuando está dentro de la ley. Bien, y la último planteo, cuando hace el loop de la C, el día 4 de julio de este año, hace poco, se aprobó la primera línea de subte diametral de Buenos Aires, que es la unión de la H con la línea C, gracias a un proyecto del diputado Gentili, de la oposición, que lo tomó el oficialismo y se votó por unanimidad. O sea que lo último de Buenos Aires es que por ley está establecida la primera línea diametral. Ustedes saben todos lo que significa una línea diametral respecto a dos líneas radiales. Y por último, en la línea I, que
siempre fue menospreciada. La línea I siempre dijo que no tenía servicios, cantidad de demanda suficiente, que a lo sumo daba para un BRT en el proyecto oficial. Pero nosotros la transformamos, la modificamos y transformamos la línea I junto con la E en la primera línea circular de subterráneos, que muy pocas ciudades en el mundo la tienen. Y a su vez, para lograr el famoso tema de la congestión de la línea D, también en Plaza Italia hicimos la conexión del túnel de la D con la I para hacer otra línea diametral, que es la D desde Congreso Tucumán, pasando por el Bajo hasta Plaza de los Virreyes. En resumen, el proyecto Redes, que está dentro de la ley 670 y está dentro de la ley 4633 de la ciudad, permitiría a Buenos Aires tener una línea circular y dos líneas diametrales perpendiculares entre sí, de forma tal que todas las líneas futuras, actuales y futuras, permitirán la conexión de todas las líneas con estas circulares y diametrales. Y por último, un poquito de agua, por favor, es el tema de la conexión aeroportuaria. Nosotros, en el 2001, dijimos que la unión de los dos Belgranos, permitiría a esta región metropolitana tener la primera conexión aeroportuaria entre Aeroparque, todo el macrocentro y Ezeiza. O sea, que la línea F permite esas tres condiciones. Perdónenme, pero el cigarrillo es lo que me impide expresarme. Farberos, por favor, ir terminando, Farberos. Entonces, eso un poco quería plantear que la 670 tiene el proyecto Redes incluido. Y a su vez, la nueva ley 4633 de la ciudad incorporó estos conceptos. Gracias. Gracias, Farberos. Para el ingeniero Agosta, ingeniero Gershanik de ADIF, solamente una duda me quedó. En uno de los slides que pasó muy rápido, uno de los últimos, usted plantea lo importante que sería llevar un subte a la zona sur, Sarandí y Avellaneda. Es así, ¿no? Bueno, es una pregunta técnica. ¿Se está pensando si ese subte tomaría superficie para cruzar el riachuelo o se haría una obra tan costosa sorteando el riachuelo por debajo? Nada más que eso. Gracias. Sí, en realidad, a ver, lo que nosotros planteamos es el concepto. Usted sabe que sería institucionalmente imposible que el subte fuera a Avellaneda o Sarandí porque perdería jurisdicción la Ciudad de Buenos Aires. No sería imposible, pero perdería jurisdicción la Ciudad de Buenos Aires. Uno lo piensa como, desde el punto de vista técnico, lo que yo decía, ¿no? Sarandí o Avellaneda están a la misma distancia que Primera Junta de Plaza de Mayo y sin embargo, o sea, ameritan, si usted recuerda el cuadrito que yo presenté al principio, amerita, digamos, este tipo de tecnología. Después, si fuera elevado, bueno, usted sabe seguramente que hay muchos subtes en el mundo que no son subtes, nosotros porque tenemos este sesgo, digamos, de que el subte es, la misma palabra lo dice, que el subte es subterráneo, pero en realidad con más genialidad el subte es el metro, ¿no? O sea que uno podría imaginarse que pueda ir hoy o mañana en una o dos generaciones, porque yo creo que estas son cosas para una o dos generaciones. A mí a veces pensar estas cosas es muy importante porque nosotros de alguna forma estamos viviendo de las inversiones que hicieron nuestros bisabuelos en materia de transporte, ¿no es cierto?
Y bueno, de alguna manera estamos pensando la ciudad de nuestros nietos o de nuestros bisnietos, ¿no? Así que yo lo planteo de esa forma. Puede ser, me lo imagino, en superficie, podría ser en superficie. Si me permite, le hago una segunda pregunta, pero esta está referida al pasado. En un slide al inicio de su exposición, usted plantea que en el año 30, y esto me descolocó, lo confieso, en el año 30 se dan los primeros avances en contra del sistema ferroviario, tratando de sacar las grandes terminales afuera de lo que era el límite de la capital. Yo tenía otra fecha, sinceramente le agradezco el dato. La pregunta que me hago es, ¿quién hizo un estudio de demanda en el año 30 como para decir el modelo petroautomotor puede suplir al modelo ferroviario? Claramente me refiero a esto. Cuando en el año 58 Larkin plantea el gradual desmantelamiento del ferrocarril, estábamos viviendo la instalación de las terminales automotrices que todavía hoy tenemos, ¿no? La Ford, General Motors, Chrysler, etcétera, Mercedes-Benz. Pero en el año 30 yo estaba pensando que recién se había terminado con el modelo del FORA. El FORA llega hasta, creo que empieza en el año 28. ¿Qué era lo que iba a reemplazar al modelo ferroviario? Yo no soy un historiador, así que todo lo que yo hago está muy lejos de tener el método de la historia, digamos. Nosotros encontramos ese vestigio en el plan en este documento de gobierno de la Municipalidad de Buenos Aires, el plan en 1925, no en 1930, en 1925. O sea que, sí, bueno, o sea, que el tema es viejo, digamos. A mí me parece que hay que explicarlo por el lado de, seguramente había intereses, como se dijo antes varias veces, pero creo que hay que explicarlo también por una serie de ideas. Las ideas se imponen como modernas en algún momento. Y yo creo que no es solamente un tema de intereses, creo que hay seguramente intereses, pero yo estoy seguro que en 1940 la Avenida General Paz era el paradigma de lo moderno y el ferrocarril era el paradigma de lo viejo y los tranvías eran el paradigma de lo viejo. Y creo que había una cuestión hasta casi, digamos, cultural. Y usted ve que esto continuó en el tiempo y traspasó gobiernos de distintas ideologías, inclusive. Y creo que no necesariamente, una cosa que uno aprende, no sé si esto lo compartirán todos, ¿no? Pero es que a veces la estupidez explica más que las conspiraciones, ¿no? O sea, la ignorancia explica más que las conspiraciones. No digo que no haya conspiraciones, pero muchas veces la ignorancia explica más, ¿no? La ignorancia en un sentido no despectivo, sino el no saber de los temas, ¿no? Y me parece que por ahí hubo mucho de esto también, ¿no? Perdón, Muchas gracias. me puedo meter en la discusión porque me parece que la problemática que usted definió Faisanich, si me escuchan no hace falta, no sé si me escuchan todos, pero se da la problemática de la siguiente manera. Los sistemas de transporte rígidos en todas las grandes ciudades, las grandes urbes, se empiezan a ser molestos para el progreso que es el automóvil, sea para el tranvía, sea para el trolebús. Es una problemática que no se da solo acá, se da en Madrid, se da en... Sí, Antonio, pero yo me refería que en el año 25 o en el 30 no había automóviles casi. Sí, bueno, pero empieza la producción en masa de Henry Ford. Sí. Por favor, no dialogar, en todo caso, centrar las preguntas acá al panel. Sí, le puedo hacer una pregunta a la gente de CEPAL. Si me escuchan, me gustaría poder preguntarle cómo se configura para ciudades tan grandes como Buenos Aires, San Pablo, México, DF, un plan de movilidad urbana sostenible por las características que tienen estas, ¿no? Y por las características que hay en Sudamérica de las prestaciones de transporte, que muchas de las prestaciones de transporte son del ámbito privado, que se van a mezclar con otras públicas, y que por lo que tengo entendido, para planes de movilidad urbana sostenible se tienen que tener 3 patas y podríamos agregar una cuarta, que es un ente de transporte, que son sistemas inteligentes de transporte, tarifa integrada y intercambiadores de transporte. Tal vez poner un ejemplo
ejemplo, hablabas de ciudades grandes, me viene a la mente México y San Pablo, ¿no es cierto? Tal vez dos monstruos de casi 18, 20 millones de habitantes. En México la verdad que no han estructurado un plan urbano integral por un problema de jurisdicción. Ellos tienen, igual que acá en Buenos Aires, el Distrito Federal y el Estado de México, como la provincia de Buenos Aires. La única diferencia es que allá son, suponete, 18 millones, son 9 y 9. En cambio acá son 3 y 11, o sea, acá la ciudad es chiquitita. Entonces, al interior de la Ciudad de México han tratado de integrarlo, pero no hay un buen caso de planificación. En cambio, el otro ejemplo de San Pablo me parece que sí. Ellos tienen el pico. Hace poco en la Universidad de San Martín, después del accidente de 11, organizamos un foro, invitando a varias personas para conversar, para tratar de encontrar soluciones, etc. Y dentro de ese proceso trajimos una persona de San Pablo, justamente porque los trenes de San Pablo hace 20 años la verdad eran un desastre, y hoy están andando bastante bien. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Y hay una combinación de cosas. Ellos empezaron con un plan que se llama el PITU, Plan Integrado de Transporte Urbano, que empezó por la mitad de los años 90, más o menos. O sea, no debe tener 20 años, pero estar cerca, ¿verdad? Y vienen continuando ese programa. Dentro de ese plan, ellos avanzaron en mejorar los medios de los modos férreos, incorporan un término muy interesante que lo llaman la cultura ferrometroviaria, y digamos, ellos tenían un subte nuevo y un tren antiguo, y en el subte la verdad que había una cultura de servicio, de atención al pasajero, intervalo de frecuencia corto, no realmente un máquina, y que en los trenes no estaba, y empezaron a mezclar personas, management en la misma empresa. Ahí tuvo un rol muy importante el Estado de San Pablo, que además fue el que puso la mayor parte de la vida. Ahora, integrar dos sistemas del mismo grupo es más fácil, pero hay un avance interesante. La ciudad de San Pablo, que es un político distinto, siempre está con el Estado, está uno de un partido después del otro, lograron igualmente integrar la tarifa con los sistemas de buses y de BRTs del municipio y los dos sistemas guiados del Estado. Entonces, yo querés sacar alguna conclusión, yo te diría que las cosas que yo veo ahí son planificación consistente con política del Estado por muchos años, acuerdo de jurisdicciones más allá de las diferencias políticas que puedan tener, y una participación de financiamiento local. Claro, el Estado de San Pablo y el Estado de la provincia de Buenos Aires no tienen, por la estructura de la coparticipación. Pero ese me parece que es un ejemplo, no es Suiza, no es sino una ciudad con todos los problemas que podemos tener nosotros, pero que está marchando en un camino de... No, claro. Me preguntaba esto porque la experiencia que pude recoger Europa, las iniciativas cívicas europeas son muy buenas, pero siempre hablando de ciudades de 1 millón de habitantes, 2 millones de habitantes. Ahora, de todos modos, yo creo que hay ejemplos en el mundo de ciudades con mucha densidad y mucha demanda de viajes diarios que lo han resuelto. ¿Sí? Ojalá yo tuviera la habilidad de contestar semejante pregunta en unos minutos, pero me parece que una de las claves de las que hemos hablado es el tema de la racionalidad. La racionalidad tiene efectos en lo institucional, tiene efectos en la planificación, tiene efectos en la calidad de las políticas públicas, en la presencia del Estado. Es evidente que la presencia del Estado, la conducción del Estado en estos temas es ineludible, irreemplazable y imprescindible. Pero hace falta un Estado profesional, hace falta un Estado con claridad de objetivos y hace falta unos líderes políticos dispuestos a sostener esas políticas durante años. Yo creo que se me ocurrió pensar en el ejemplo de Tokio, que ni siquiera responde al principio de tarifa unificada, el mecanismo unificado de tarifa. Coexisten al menos 4 o 5. ¿Sí? Ahora, tú llegas ahí a la máquina y accedes a los 5. ¿Y en qué se basa? Se basa en algo que planteamos hoy, una política activa de disminución de la presencia de automóviles particulares en el centro de la ciudad, en el centro y en la periferia.
una promoción de los sistemas guiados por sobre otros sistemas. Y con una distribución, con una malla de distribución al interior de la ciudad que permite convivir ferrocarriles de larga distancia con trenes de cercanías, con metros y con incluso algunos sistemas de BRT que se han empezado a incorporar a esa malla, pero es una malla absolutamente racional, en una densidad de viajes, quizás alguno conozca mejor que yo, pero posiblemente una de las mayores del mundo, en cuanto a demanda diaria de viajes por habitante. Y donde la enorme mayoría de esos viajes se hacen vía transporte público, por decir, transporte público por masivo, no porque sea propiedad del Estado. No es porque sea propiedad pública, sino porque son sistemas masivos, mayoritariamente, creo yo, de propiedad privada, pero con planificación por el Estado, con control de cumplimiento de los mecanismos de seguridad, de los sistemas de seguridad y de los intercambiadores, digamos, la planificación de largo plazo. Me parece que con esos elementos uno puede describir rápidamente al menos cuál es el checklist que uno tiene que tomar en cuenta para esto, ¿no? Pero me parece que la racionalidad política está en el corazón de esos campos. Si no, existen soluciones parciales que nunca son soluciones. Si me permiten, yo quería aportar alguna reflexión adicional a esta problemática que hemos estado tratando. Esta institución, ALAF, integra una comisión de las 3 que tiene como organismo consultivo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de una relativa reciente creación en la República Argentina, para atender la siniestralidad vial que está llegando a niveles insostenibles. No vamos a analizar las causas de este fenómeno, pero son comunes a todas nuestras ciudades. El tema, y nosotros, ALAF la integra precisamente por la problemática de los accidentes en los pasos a nivel, porque es una temática por lo general poco difundida en toda la propaganda que se hace relativa a los accidentes viales, pero de una trascendencia enorme. Pero uno de los temas que se plantea precisamente en esta institución, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es que las independencias o las autonomías que tienen los municipios, porque no existe en Argentina una ley que unifique absolutamente en todo el territorio la temática de la seguridad en el tránsito. Cada municipio, cada provincia tiene una autonomía decisoria sobre la reglamentación. Y esto, si uno lo extiende a la problemática que hemos estado hablando, sin duda que se genera hasta qué punto, una pregunta se genera, hasta qué punto los municipios y las provincias pueden tener autonomía en la decisión de los temas de transporte en una región metropolitana. Lo dejo, digamos, como inquietud, porque es una vivencia muy seria, muy real, que tiene que ver con la planificación y la racionalidad en todo caso. Si no hay ninguna pregunta más, los invitamos a comer partido. Perdón. Sí, de Uruguay, la empresa Bonani, Jorge Ibarra mi nombre. Quería saber si la CEPAL ha estudiado las posibilidades ciertas de inversión para desarrollar una política de transporte sostenible. A ver dónde está la plata real, si hay posibilidades ciertas de que esto se lleve adelante. Porque siempre nos enfrentamos en definitiva con que no hay plata. Me tocan las preguntas más fáciles.
si hay algo que hay en este mundo es plata. Liquidez hay en todos lados. Hay que estar en capacidad de atraer la inversión, de generar condiciones para que la inversión se pueda producir. Y si vemos muchos casos, no digo mirar otros países fuera de la región, pero incluso dentro de la región hay muchos casos exitosos de captación de inversión extranjera y de inversión del ahorro privado nacional. Por citar un caso, el caso de Chile, creo que hace décadas que no pide un préstamo internacional para financiar una obra, sino más bien excepcionalmente o como complemento de financiamiento. Las obras grandes de infraestructura se financian con ahorro interno, básicamente, es decir, con los fondos de los ciudadanos que ponen en las AFJPs o AFPs, como se llaman en Chile, o se crean fondos de inversión para este tipo de aprovechamiento. Y han podido desarrollar una enorme cantidad de obras. Quizás seguramente faltan más, pero conozco Chile hace 30 años y he visto la evolución. Y no tengo el número fresco en la cabeza, pero una parte muy grande de esa inversión se ha financiado por el país con ahorro interno. Y eso significa darle a esos inversores una tranquilidad, una seguridad, digamos, de que van a recuperar esos ahorros como lo tenían planeado y que eso se cumpla. Y eso facilita enormemente, y lo digo así porque claramente es una ventaja tremendamente importante para el país financiarse con ahorro interno, que resulta mucho más económico que pedir un empréstito internacional, y al mismo tiempo beneficia a los ahorristas porque les da unas tasas de retorno. Digo esto solamente para poner un ejemplo de los prácticamente 15 formas de financiar grandes obras de infraestructura que se conocen hoy en el mundo, superando las dos básicas que son, digamos, el apelar al presupuesto público, que tenemos en todos los países presupuestos escasos, y apelar a los empréstitos internacionales, digamos que era la segunda forma habitual de financiar obras. Hay muchos fondos, hay fondos de países emergentes, con grandes capacidades de fondos de estabilización, por ejemplo, de países, de los fondos de los países árabes, es decir, hay una gran cantidad de fuentes de financiamiento no tradicional que son tremendamente importantes, pero creo yo que en países que estamos, como por suerte América Latina en los últimos 10 años, con unos ritmos de crecimiento tan importantes, se ha generado ahí sí una gran masa potencial, quizás no en todos, pero en la mayoría de nuestros países, de ahorro interno que debidamente canalizado es la mejor forma de financiar las grandes obras. Bueno, última pregunta. Bueno, yo no voy a hacer una pregunta, simplemente un agradecimiento desde irnos a almorzar a la LAU, a CEPAL y a todos los expositores. De manera muy especial, pues a José Barbero por haber topado el tema de Tren Ecuador. Y la invitación a este evento, que en verdad han topado una temática muy importante. Sin embargo, de no ser nuestro objetivo parte para el desarrollo, para cumplir con la solución a la problemática, sí somos parte del desarrollo local y nacional. Gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Pueden hacer uso y abuso de los lunch. Nos vemos a las 2:30.